Doctor Vanegas, ¿cómo ve la situación actual de los procesos judiciales en contra de ya no pocos, ya varios dirigentes de la Revolución Ciudadana? Buenos días. Siempre va a constituir para mí un motivo de especial satisfacción compartir un panel con tan distinguidos periodistas, con quienes dentro del marco del respeto mutuo y valorando los hechos objetivamente, podemos intercambiar opiniones que no necesariamente constituyen la verdad absoluta, sino puntos de vista que colaboran con el radio escucha a comprender los escenarios desde distintas perspectivas. La primera, para no entrar eminentemente en lo jurídico, es comprender que en mi caso particular no soy un activista de naturaleza político, ni estoy vinculado a ninguna organización política como adherente. Soy un abogado en libre ejercicio de mi profesión y la invitación que ustedes me han realizado responde a mi expertise en materia penal. Quiero señalar que el caso de la prefecta de Pichincha es un acto de terror en donde se evidencia una secuencia de actos del régimen conducente a generar un estado de destrucción de una organización política que empieza con el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente de la República, que fue compañero de fórmula, con otra vicepresidenta, con el presidente de la Asamblea, con todos los representantes de los órganos de control, con la Corte Constitucional, luego una vacancia constitucional que es completamente ilegal, y finalmente con el deterioro del paso del tiempo del régimen cuando hubo la crisis de octubre, y al finalizar la crisis de octubre, en la madrugada de ese día lunes aciago, se ordena el allanamiento de la casa de la prefecta de Pichincha, se la priva de la libertad y se le inicia un proceso por un delito penal imposible. No, ni siquiera inexistente, imposible. ¿Por qué imposible, doctor? Porque la rebelión tiene elementos de tipicidad que tienen que cumplirse estrictamente, eso ya es materia penal, para que merezca una medida cautelar de esta naturaleza. Entonces, ese es un juicio de naturaleza político en donde se aplica el lawfare, que viene atentando contra la integridad de dirigentes políticos de una tendencia. Así que, partiendo de la premisa filosófica del análisis del caso, no solo en lo jurídico, sino en la visión de gestión pública, estamos frente a un acto que atropella. Por favor, tomen en consideración estos dos aspectos. El primero, el espionaje político. Cuando Richard Nixon en Estados Unidos se le ocurrió iniciar una actividad de espionaje político contra la campaña contraria, le costó el puesto de presidente de la República. Aquí, en el Ecuador, hemos visto espionaje político en contra de la prefecta de Pichincha, una autoridad electa, y luego la libre expresión con capacidad de autonomía de idea. Cuando la prefecta escribe 2 tweets expresando su concepto, se adecúa una actividad judicial excesiva y se la priva de la libertad, allanando la casa, lo cual es un acto de terror. Una consulta más antes de darle paso a mis compañeros. ¿No era justificable los pinchazos telefónicos por el momento de conmoción que vivía el país? En ningún concepto y bajo ningún motivo se justifica el espionaje político, porque el régimen tiene sistemas de control y de inteligencia que están debidamente regulados y dentro del marco de sus competencias tienen la capacidad de intervenir en los acontecimientos que van a ocurrir antes o después. Pero un político merece su más absoluta privacidad y no puede ser como consecuencia de la intervención de 2 días de sus teléfonos celulares y teléfonos convencionales que se inicie un proceso judicial de esta naturaleza, porque es un atropello. Ahora, de cara a la audiencia o a la diligencia que se va a realizar el día de hoy,
¿Cómo ve usted a su clienta? ¿Cómo está el ánimo? No, ella no es mi cliente. No. Yo no tengo ninguna relación. ¿No tiene ninguna relación? No. Yo está analizando es el caso. Claro, me invitaron en mi calidad de jurista para dar mi opinión. El abogado de la prefecta es el doctor Ramiro Aguilar. Pero mi punto de vista como un desde afuera usted ve los ceros de los como un abogado penalista es que lo lógico sería que se revoque la medida cautelar por excesiva, porque ese tipo penal no admite una pena más allá de 5 años, lo que significaría que en el caso de ella, y por no tener ningún antecedente, y como tiene arraigo, no debería ser una pena superior a 1 año de prisión y por lo tanto suspensión condicional de la pena. Doctor Vanegas, ¿cómo están las cosas y cómo está el panorama? Buenos días con todos, compañeros y oyentes. ¿Usted cree que exista la posibilidad real de que la prefecta pueda salir bien librada de esta y reintegrarse inmediatamente hoy a sus funciones? No creo. Yo pienso que ¿Por qué? ¿No hay garantías? No existe seguridad jurídica. Mire, le voy a dar una explicación. En mi vida, a mis 51 años de edad, yo tengo un carácter y una función ideológica muy bien definida por quienes me formaron. Mi madre me formó políticamente, mi madre fue una dirigente política del Partido Roldosista Ecuatoriano histórica, miembro del Comando Nacional y me llevó a 3 campañas políticas, me enseñó política. Mi padre me enseñó derecho. Mi tía María Mollé Mosquera me enseñó ética. Y mi tío Alejandro Román Armendáriz me enseñó filosofía e ideología. Con esos ejemplos en mi vida y con esa influencia, yo tengo una definición de lo que significa la vida y hacia dónde tiene que ir la democracia y cómo debería ser un sistema de derecho confiable. Si usted me pregunta a mí, doctor, ¿hoy día existe un sistema confiable en el Ecuador? No, porque el marco constitucional tiene límites y cuando para poder implantar un modelo de gestión se rompen los límites del marco constitucional, el pacto social se ha perdido. El gobierno nacional viene desde el inicio estableciendo como un mecanismo de credibilidad de su actuación, no la obra pública, no la gestión eficiente, no la aplicación de recursos en las necesidades de educación, salud, vialidad de los ecuatorianos, sino en los procesos penales que son o significan la venganza contra una organización política y que permite tener prófugos, presos, juicios penales selectivos que atentan contra los derechos humanos y por lo tanto cada opositor del régimen ha sido víctima de una limitación en su capacidad de vida y nos da la medida que estos abusos van a continuar. Pero vamos a tener nueva Corte Nacional de Justicia. Aquellos jueces que no lograron las calificaciones de acuerdo a la última evaluación han tenido que coger sus bártulos y salir. Habrá unos temporales, pero entiendo que se va a realizar un concurso de méritos y de capacidad para que a esa Corte Nacional de Justicia vayan las personas más idóneas. ¿Eso no nos devuelve ese Estado de Derecho al que usted hace referencia necesita el Ecuador? No, el Estado de Derecho se pierde desde el instante en que a un vicepresidente de la República se lo destituye como si fuera un funcionario de libre remoción y no con un juicio político. Pero se pierde aún más cuando se descabeza a todos los representantes de los órganos de control legalmente elegidos con un cuerpo corporativo que no tenía la facultad para hacerlo. Y se pierde aún más cuando se declara una vacancia constitucional que no está prevista en el marco jurídico, en el pacto social. Y esto que acaba de usted mencionar es un escándalo. Descabezar a la Corte Nacional de Justicia corporativamente con una comisión que ha revisado desde su punto de vista sui generis y absolutamente inconstitucional la actuación de los jueces. Yo no los conozco ni me importan, muchos de ellos son mediocres, pero no se los puede destituir porque, y peor aún, por su productividad como jueces, ni por sus fallos. Eso es imposible. Pero una justicia que no llega nunca y que tarda demasiado no es justicia, doctor. Entonces, pero María Luisa, usted me estaba preguntando sí. ¿Cómo regreso al Estado de Derecho? Únicamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente que defina un nuevo pacto social.
entre la sociedad y el Estado, y que esa asamblea constituyente vuelva a dictar una constitución que a partir de ese punto hacia el futuro defina el marco constitucional, brinde seguridad jurídica y garantice la institucionalidad, Doctor, que hoy día no existe. Retomando el caso de los procesos judiciales, vayamos al caso de sobornos. Ok. Usted dice que no hay garantías, que hay persecución hacia una organización política, pero, a ver, la Fiscalía presenta 400 pruebas que son respaldadas por el procurador Íñigo Salvador. Además, la fiscal Diana Salazar dice que este es un caso sui generis de, ¿cómo es que dijo? Era un caso de sobornos con facturas. O sea, algo tiene que haber de cierto, pues no puede ser todo forjado. Lo cierto es la visión política del régimen. La fiscal es un operador político del régimen que, para poder enmascarar la grave crisis política, social y económica del Ecuador, impulsa un proceso descabellado. Vamos a partir del hecho. Yo no recuerdo en mis 33 años de actividad profesional nunca que un fiscal le ponga un sobrenombre a un proceso judicial. Voy a partir de un punto real. Sobornos, ¿no? Es una locura. Es ¿Por qué? Porque direccionando. ya, claro, ya está dándole al mecanismo político que ha utilizado el gobierno una herramienta para denostar contra un expresidente de la República. Y los medios de comunicación se encargan de posicionarlo. Terminan de destruir el nombre, el prestigio de, para mí, el mejor presidente de la República de los últimos 150 años, Rafael Correa. Y entonces la fiscal empieza a hacer su teoría del caso y empieza a reunir lo que se conoce como elementos de convicción. Y el elemento de convicción fundamental, dice, es un cuaderno de la señora Pamela M., que por razones de derecho no menciono, y dice, la señora Pamela M. en su domicilio se encontró un cuaderno con anotaciones de naturaleza contable, con exactitud de cifras, con fechas, ¿no? Pero resulta que este cuaderno es un cuaderno escrito en tiempo presente y en un viaje de avión de Quito a Guayaquil en 30 minutos. Oiga, doctor, pero es que la Fiscalía dice que esa no es la única prueba, que hay facturas de Permítame, por favor. Y entonces, a partir de este hecho nulo, de nulidad absoluta, escandaloso, empieza a generar otras diligencias judiciales para tratar de tener, además de la versión anticipada y de este desastre que ya aquí terminó el juicio, de justificar cómo imputa a 22 personas en un proceso en donde sostiene, además, para que ustedes entiendan la aberración, sostiene que el Estado era una organización criminal, abriendo la puerta para que dentro de un año y medio que venga otro gobierno y fiscalice el actual gobierno, diga exactamente lo mismo, destruyendo el principio elemental de buena fe pública que tiene que tener el Estado. La irresponsabilidad de la fiscal no solamente causa un daño político, causa un daño estructural al Estado. Entonces dice, sí, el expresidente de la República es el principal. Y el expresidente de la República yo lo vinculo porque él pidió un crédito de $6,000 a un fondo de la Presidencia de la República. Y ese crédito de $6,000 que lo recibió y está registrado contablemente, lo pagó en un periodo de un año. Siendo que el origen de los fondos del crédito es lícito, que el crédito en sí mismo es lícito y que la utilización del crédito es lícito y que el pago del crédito termina la relación entre el presidente de la República y el fondo al que el presidente de la República aportaba mensualmente y por lo tanto le generaba un derecho para poder acudir en el caso de una emergencia. Bueno, si eso es un elemento de convicción, entonces hemos destruido por completo el principio de la imputación objetiva en el Ecuador. Bueno, todos estos intentos, entonces, según sus palabras, ¿no? Todos estos intentos de despolitizar a la justicia
son simplemente esos intentos y es pura pantomima, no se logra una despolitización de la justicia y se puede utilizar este aparataje para perseguir y querer apresar a ciertos rivales políticos de turno? Mire, usted es un periodista con muchísima experiencia, pero ha visto de todo en el Ecuador. Pero lo que se ha inaugurado en este régimen es algo atentatorio contra el principio mismo del derecho. Y se llama juicios penales selectivos. Este tipo de procesos, es donde digo, el doctor Alejandro Vanegas, ese es opositor al régimen, iniciémosle un juicio penal selectivo. Y a través del juicio penal selectivo lo coaccionamos. Y dice, doctor Vanegas, aquí hay un juicio penal selectivo. Si usted no se alinea con el régimen, le saca orden de prisión. Este atentado contra el Estado de Derecho vulnera por completo los bloques de garantías penales, porque el Ecuador vive bajo un sistema garantista penal, y los bloques de derechos humanos, pero además vulnera el Pacto de San José. Entonces usted lleva estos procesos a Interpol a nivel mundial y le dice, oiga, le he dictado un código rojo con difusión mundial al expresidente Rafael Correa, y llega... No, y se ríen. Claro. Entonces se sientan ahí los delegados del gobierno nacional y dicen, bueno, explíqueme el proceso. Pero eso ahí, primero, no merece una medida cautelar. Y segundo, bajo ningún concepto es aceptable que la máxima autoridad de justicia del Ecuador, por eso sí me consta a mí, a nivel internacional, en la Interpol, en París, sí me consta a mí el desarrollo del proceso, que los jueces se rieron de la presentación. Pues dice, oiga, para que se dicte una difusión roja, tiene que ser un delito de verdad. Ese juicio es político. A nivel mundial. Por eso es que Rafael Correa se traslada de un lado a otro, porque no tiene validez jurídica mundial el adefesio que han hecho con un primer juicio en donde no tenía ninguna participación, y con este nuevo que no es nada más que un juicio político, un juicio penal selectivo que desnaturaliza el derecho y que va a terminar tarde o temprano declarándose la nulidad. Pero lo malo es que la venganza no puede ser una forma de vida de los ecuatorianos, porque nos va a destruir. ¿Y no correría la misma suerte el expresidente Correa, que ya tuvo y en su momento vivió el líder del ex partido roldosista ecuatoriano, Abdalá Bucaram, permanecer en el exilio por más de 20 años? Mire, creo que el caso de Bucaram es un ejemplo claro de abuso contra la persona. Abdalá Bucaram Ortiz fue víctima de 53 juicios penales y tuvo que entregar su vida, pues son 20 años de su vida, para poder regresar al Ecuador. Eso no puede volver a ocurrir en el Ecuador, no puede ser. El Ecuador tiene que aterrizar hacia que la democracia es el máximo mecanismo de expresión de la persona humana. Y entonces la democracia, el político debe ser juzgado democráticamente. Y el político tiene que salir y decir, señores, me someto al juicio de mis pares. Y los ciudadanos ir y votar y tomar una decisión. Pero no puede ser que quienes están detentando el poder político, económico, judicial, para que no participe Rafael Correa, para que no pueda ser candidato, le saca una orden de prisión. Y entonces voy buscando, mire lo que ha hecho la Fiscalía. ¿Se repetiría la historia entonces? Mire, creo que el mundo ha cambiado. Sí. El mundo ha cambiado. Y que a nivel mundial, la fuerza de Rafael Correa es tan grande que mundialmente afecta al país. En Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile cuando tenga elecciones, Colombia, van a ir hacia nuevamente el progresismo. Y vale la pena entender, yo soy un socialdemócrata que evolucionó al revisionismo y finalmente soy un progresista. Pero porque yo vengo de un grupo humano muy bien formado. Alejandro Román fue un socialdemócrata, soy socialdemócrata, por convicción, por formación. Pero que evoluciona, primero el revisionismo y después del revisionismo el progresismo. Si América entra en este conjunto de gobiernos progresistas, obviamente que la fuerza de Rafael Correa va a ser la fuerza más importante para el Ecuador. Y la presión
va a cambiar en muy poco tiempo y va a regresar. Yo les quiero asegurar hoy día, con la más absoluta humildad, que en el año 2021 el progresismo en Ecuador va a sacar la primera fuerza política nacional y va a poner presidente de la República. Dos últimas consultas. Sí, por favor. Todo desde el punto de vista legal, por Jurídico. favor. Uno, ¿qué le parece que la Contraloría esté financiando una obra de teatro sobre un caso abierto? Un escándalo. Merecería la renuncia del Contralor, que además nadie lo nombró. Perfecto. Esa es una función que está realmente ahí sentado por arte de Birli Birlock. Segunda consulta. El objetivo del caso Sobornos, según el propio Rafael Correa, es bloquearlo electoralmente porque con la sentencia en este caso pueden sentenciarlo en ausencia. Mire, la Constitución establece cuáles son los casos. El artículo 133, si mi memoria no es ingrata, establece los casos en los que, sentenciado con sentencia ejecutoriada, un político no puede volver a ser candidato. Enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho. Entonces, para que ustedes entiendan de la gravedad del abuso que se comete contra un expresidente de la República, en mi opinión, el mejor expresidente de la República del Ecuador, porque atendió educación, porque atendió con las escuelas del milenio, salud, con la red hospitalaria más grande de Sudamérica, en un país chiquitito, vialidad, porque atendió todas las necesidades de la gente más pobre de este país. Entonces, para evitar que ese político participe, le inicio un juicio penal selectivo y me voy a encargar de descabezar la Corte de Justicia para integrarlos con jueces a dedo nombrados por mí, y que esos jueces a dedo nombrados por mí, antes de que se abra el proceso electoral, puedan condenar a Rafael Correa e impedirle ser candidato a presidente de la República. Lo cual es un absurdo, porque el atentado no es contra Rafael Correa, no. El atentado es contra la nación ecuatoriana. Así que ustedes van a ver hacia el año 2021 un proceso electoral que va a tener características muy especiales. Hay tres fuerzas que están definidas: el señor Nebot, el señor Lasso y el señor Correa. Y entre esos va a salir quien gane la presidencia de la República. Lo que es importante es que vayamos hacia una Asamblea Nacional Constituyente para poder regresar al Estado de Derecho. Y si no regresa Correa, ¿será con otro candidato en representación de él? Pues, por supuesto, candidatos hay suficientes, cuadros políticos importantes que pueden encabezar las listas del progresismo en el Ecuador, y esos hombres de centro, esos hombres con visión, que no están en la izquierda radical ni en la derecha radical, sino que tienen una visión de centro, que es la visión mundial más asertiva en este momento, son los que van a conducir con un plan de gobierno, con un plan económico, con un plan de acción, con coherencia, con sensatez y con sensibilidad el Ecuador. ¿El socialismo del siglo XXI se cambia por progresismo? No conozco el socialismo del siglo XXI, yo nunca tuve ninguna adhesión con esa organización. Como le dije, mi formación ideológica responde a la visión de Alejandro Román Armendáriz. Yo soy un socialdemócrata y soy un hombre de centro, porque los socialdemócratas tienen en un momento determinado el revisionismo. El revisionismo hace que los socialdemócratas se vayan yendo hacia el centro, y finalmente se crea a nivel mundial la ola que se conoce como el progresismo, y los socialdemócratas, en mi caso particular, se convierten en personas de centro, es decir, personas que rechazan a la izquierda radical, que dicen, no, es que la izquierda radical todo radicalismo es malo, y al tipo de derecha que dice, no, las élites son las únicas, y solo los blancos, los rubios, los millonarios, esos son los únicos que tienen derecho. No, todos tienen derecho, el rico tiene derecho, el pobre tiene derecho. En esa integración lo más importante es la educación, que es la única herramienta que tienen los pobres para progresar, la seguridad jurídica, que le permite a todos en la diversidad vivir con seguridad jurídica, y el Estado de Derecho, que nos garantiza una apropiada administración de las cosas públicas. Bueno, muy bien. Listo, doctor. Muchísimas Muchísimas gracias a por ustedes. sus comentarios, por sus reflexiones y sobre su análisis de la situación jurídica en el país, enfocada también en los procesos penales que tienen los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Encantado. Muchas Buenos gracias, días. muchas gracias.